Hola, soy Ana Ramírez, pertenezco al IES número 3 de Denia y voy a hablaros sobre el libro Hegemonía o Supervivencia, de Noam Chomsky, en el que hace un estudio sobre la estrategia de Estados Unidos para instaurar su hegemonía a nivel mundial, utilizando cualquier medio y sin que importe el coste. Noam Chomsky es un estadounidense internacionalmente reconocido por su aportación al estudio de la lingüística y por su postura política crítica. Además, es un escritor, filósofo y activista, que está considerado por la prensa de su país como el más importante de los pensadores contemporáneos. Hegemonía o Supervivencia es un libro de 374 páginas que está cargado de reflexión, ampliamente documentado, con múltiples ejemplos de cómo se ha desarrollado la estrategia imperialista de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX y se ha intensificado a inicios del presente siglo. El título del libro, Hegemonía o Supervivencia, plantea una disyuntiva, pero esta no se refiere exclusivamente a Estados Unidos. Las alternativas son la hegemonía estadounidense o la supervivencia de la humanidad. Además, este libro, que muestra cómo un país de cultura democrática en lo interno, fuera de sus fronteras, actúa sobre el derecho internacional e impone sus términos para controlar el mundo y plasmar su visión política y cultural a los demás países. Además, nos muestra lo que Chomsky entiende como imperialismo norteamericano, y asimismo se puede trabajar desde el punto de vista histórico, filosófico, lingüístico, estético y musical, es decir, como contenido transversal y desde múltiples competencias pedagógicas. Chomsky establece una línea de continuidad entre la era que denomina Reagan-Bush I y la etapa de Bush II, relativizando así la tesis de que se haya verificado un cambio radical en las formas de dominación como consecuencia del atentado del 11 de septiembre. Además, mantiene que hay dos superpoderes mundiales, Estados Unidos y la opinión pública mundial, que la guerra contra el terrorismo es un eufemismo nebuloso, que tiene por objetivo controlar a la población general, que siempre ha sido una preocupación dominante de los poderosos y privilegiados. Además, podemos ver cómo en América del Sur, Oriente Próximo, África y la misma Europa han sido afectadas, directa o indirectamente, por esta forma de ver el mundo de los estadounidenses. Lo interesante de este libro es que está escrito por uno de ellos. Comenta que en 1999 Colombia había sustituido a Turquía como principal destinatario de ayuda militar norteamericana, y al aumento militar de los conflictos internos de Colombia, con un profundo margen en la terrible historia de una sociedad rica, plagada de pobreza extrema y violencia. Tuvo las consecuencias para la población y condujo además a las guerrillas a convertirse en otro ejército que aterrorizara a la población urbana. También cabe destacar que en 2002 la administración de Bush anunció su estrategia de seguridad nacional, que declaró el derecho de recurrir a la fuerza para eliminar cualquier desafío percibido hacia la hegemonía global americana, que debe ser permanente. La nueva estrategia global despertó serias preocupaciones, incluso dentro de la élite americana de la política internacional. En ese mismo año era difícil de ignorar el hecho de que el mundo está bajo la amenaza que representaba Saddam Hussein. La preocupación mundial aumentó en los siguientes meses, mientras el gigante declaraba sus intenciones de atacar Irak. El año 2003 comenzó con muchos indicios de que las preocupaciones sobre la supervivencia humana son todas demasiado realistas. Para mencionar algunos ejemplos, a principios del otoño de 2002 se conoció que la posibilidad de una guerra nuclear terminal se había evitado por muy poco 40 años atrás. Básicamente es una obra de ensayo político con análisis detallados, sin embargo, en el contexto de una prosa dinámica y apasionante, que hace muy motivadora su lectura. Comienza por aplicar las causas de esta política, cuyas raíces se hunden profundamente en la primera mitad del siglo XX, y luego en los capítulos siguientes se centra fundamentalmente en las acciones realizadas
para forjar el poder total del planeta en los gobiernos de Reagan, Bush padre y Bush hijo, para continuar con un epílogo extenso en donde trata de explicar cuáles podrían ser los caminos futuros de esta superpotencia. La subsistencia de la especie sería la que Chomsky denomina la otra superpotencia que existe en la actualidad, la opinión pública mundial que se expresa en lugares como los foros sociales y que sustenta la creencia de que otro mundo es posible. Hay un amplio precedente histórico de la voluntad de los líderes de amenazar con o utilizar la violencia en caso de riesgo de una catástrofe significativa, pero las apuestas están mucho más altas el día de hoy. La elección entre hegemonía y supervivencia ha estado pocas veces, si es que ha estado alguna, tan crudamente planteada. Hay que intentar desenmascarar algunos de los múltiples dilemas que participan en este tapiz complejo, centrando la atención sobre el poder mundial que proclama la hegemonía global. Sus acciones y doctrinas rectoras deben ser la principal preocupación, particularmente para los americanos. Así pues, controlar a la población general siempre ha sido una preocupación dominante de los poderosos y privilegiados, particularmente desde la primera revolución democrática moderna en Inglaterra del siglo XVII. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, un saludo.